Bien, buenos días chicos. El tema de ahora sería el racionalismo. Bien, comencemos con esto. Primero, como ya vimos antes, tenemos que ir a la etimología. Y en este caso es sencillo, se podría decir, porque esta palabrita racionalismo, ya que es una doctrina filosófica, se recuerda en el ismo, acá está ismo, sufijo que indica actividad, doctrina o sistema. Y la otra raíz, la más importante, sería ratio, ¿no? Ratio, bueno, proviene de ratio, rationis en latín, que significa razón, ¿cierto? Razón, rationis. Por lo tanto, el racionalismo sería una doctrina filosófica que afirma que la fuente de nuestro conocimiento es la razón, ¿no? Nos indica que el conocimiento humano, obviamente, se origina en la razón. La razón es el principio de nuestro conocimiento. La razón es la fuente de nuestro conocimiento. El conocimiento humano se fundamenta en la razón. ¿Me entienden esto? Lo estoy diciendo de varias maneras para que se den cuenta que no solamente de una sola forma es que podemos decirlo, ¿no? Podemos también cambiar algunas palabras, pero siempre manteniendo el sentido de la idea que intentamos manifestar, ¿cierto? Bien. Bueno, acá vamos a ir al tema del conocimiento entonces, ¿ya? En este caso, la pregunta que se va a formular para llegar a esta doctrina filosófica es cuál es el origen del conocimiento, ¿no? El racionalismo va a ser una de las respuestas hacia la gran pregunta fundamental que sería cuál es el origen de nuestro conocimiento. En los casos anteriores, cuando vimos dogmatismo, escepticismo, subversiones, ¿no? Y luego al final el criticismo, esas tres posiciones generales eran en realidad pues respuestas también a la pregunta si es que es posible o no es posible que el hombre pueda acceder a una verdad o al conocimiento. Es que el hombre puede o no puede conocer, ¿no? Y por eso ahí teníamos el dogmatismo que decía sí, los escepticismos que vimos que decían pues que no se podía, ¿no? En sus diferentes maneras no se podía. Y el criticismo que decía que sí podemos conocer algo, pero la esencia de eso no lo podemos conocer. Solo su apariencia, pero no la esencia, ¿no? O sea, un sí y un no era el criticismo. En este caso, la pregunta ahora, de la cual vamos a partir, esto y después en las demás clases, sería ¿cuál es el origen del conocimiento? Esta pregunta va a ser precisa para la filosofía moderna, ¿ya? En la modernidad, iniciando la época moderna, la modernidad, es que va a surgir este tipo de preguntas. ¿Cuál es el origen de nuestro conocimiento? Y ahí en la modernidad hablamos del siglo, estamos hablando del siglo XVI, XVII, ¿ya? Siglo XVI, XVII aproximadamente, es que va a generarse este tipo de preguntas, cuestiones, temas. Y por eso van a haber dos posturas filosóficas o dos corrientes, doctrinas filosóficas, que van a intentar dar las primeras respuestas a esa pregunta sobre cuál es el origen del conocimiento. Por un lado el racionalismo y por otro lado el empirismo, ya que vamos a ver en la siguiente clase el empirismo. Ahora por lo pronto el racionalismo, ¿no? que lo va a representar y fundar el filósofo francés René Descartes, ¿sí? Descartes, como se suele llamar, ¿no? Descartes, René Descartes. Bueno, él va a ser el fundador de la filosofía moderna y también de esta corriente que es el racionalismo, ¿ya? Ahí comienzan todas estas cuestiones. Bien, habiendo ubicado el racionalismo entonces en un espacio-tiempo, ya siglo XVII, XVI, XVII, no el tiempo, espacio, fue Francia, Europa. Sigamos entonces. A ver, una de las cuestiones principales del racionalismo va a ser esta pequeña teoría, ya que es el centro, ¿no? El centro, el corazón del racionalismo, que sería el ignatismo, que también lo va a postular, pues, René Descartes. El ignatismo, obviamente se deriva de la palabra innato, ¿no? Innato. In es una negación o un decir no. Innato, natismo, nato, que sería pues una referencia hacia el nacimiento, ¿no? El nacimiento es aquel momento con el cual comenzamos a vivir, a experimentar, ver, conocer, ¿no? Se supone, esa es la idea de, en este sentido, ¿no? Del nacimiento, el momento en el cual se inicia todo nuestro proceso, ¿no? Se supone. Ya sabemos que antes del nacimiento también hay toda una serie de procesos que nos forman, ¿no? Pero hablemos pues de, en este sentido, ¿no? En el siglo XVII aproximadamente. Y para el ignatismo se va a considerar esto. Afirma que el hombre posee ideas que son independientes a la experiencia. Ideas que existen antes de cualquier experiencia. ¿Ya se entendió ahí lo que significa innato entonces? Antes de la experiencia, independiente de la experiencia, que no necesita de la experiencia. ¿Ya? Esto es
a lo que hace referencia lo innato, ¿ya? El innatismo. Entonces, el innatismo, ¿qué nos va a decir? Que el ser humano, bueno, Descartes, ¿no? También nos va a decir que el ser humano ya tiene ideas que no las obtiene por la experiencia. Es decir, a partir de que uno nace, no es que ahí recién aparezcan estas ideas, ya las poseemos, están en nuestra razón, ahí escondidas, si queremos verlo así, ¿no? En la razón. No es algo que vamos a descubrir en las cosas, ¿no? Detrás de un árbol o debajo de una roca, no. No tiene nada que ver con las experiencias, es algo independiente que no necesita de la experiencia, ¿no? Ojo con esto. Bien, ahora, respecto al racionalismo, ¿ya? Y después lo que hemos dicho, que el razón es el origen del conocimiento y todo ello, ¿no? Ya que eso debe quedar muy claro. Vemos dos características que se afirman aquí, ¿no? Sobre el conocimiento, que es necesario y es universal. Todo aquel conocimiento que no sea necesario y universal, entonces no merece ser llamado conocimiento. El conocimiento debe ser de esta manera, el conocimiento verdadero, ¿no? Si vamos de repente a Platón, ¿se acuerdan Platón? Que hablaba de la episteme, el conocimiento verdadero, la doxa, el conocimiento aparente, ¿ya? Va por ese sentido todo esto. Obviamente se dan cuenta también que Descartes y el racionalismo que estamos viendo ahora tiene bastante influencia, tiene bastante parecido con la filosofía de Platón, ¿no? El pensamiento, las teorías de Platón. ¿Ya? Bueno. Aquí, necesario. ¿A qué se refiere con necesario y universal? No son lo mismo, por si acaso. Por si acaso, no son lo mismo. Cuando hablamos de un conocimiento necesario y universal, hay que atender aquí y darnos cuenta de la pequeña diferencia que hay. ¿Ya? Hay una pequeña diferencia. No confundir, por favor. Por ejemplo, aquí, necesario. Dice, cuando lo que afirma, ¿ya? Ese supuesto conocimiento, será necesario cuando lo que se afirma ahí tiene que ser así y no puede ser de otro modo. Tiene que ser así y no puede ser de otro modo. Por ejemplo, a ver, digamos así, que 1 más 1 es igual a 2, ¿ya? 1 más 1 es igual a 2. Ese 1 más 1 es igual a 2 tiene que ser así, no puede ser otro modo. Es decir, no puede ser que 1 más 1 sea igual a 3, o 1 más 1 sea igual a 6, etcétera, ¿ya? No puede ser de ese modo. Tiene que ser, es necesario eso, ¿ya? Ahí vemos un conocimiento necesario. Y universal, ya, va por otro sentido, ¿no? Parecido, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de universal nos referimos a que ese conocimiento que estamos diciendo, enunciando, ¿ya? Eso que se está diciendo, afirmando, cuando lo que se afirma tiene que ser así, y aquí viene la diferencia, siempre y en todas partes. Siempre, cuando dice siempre se refiere al tiempo, ¿cierto? O sea, antes, ahora, después, hace 1000 años, ahora, dentro de 1000 años, siempre, ¿ya? Al tiempo. Y en todas partes, ahí se refiere al espacio, ¿ya? Se refiere entonces a tiempo y espacio, o espacio-tiempo. A eso hace referencia la palabra universal, ¿ya? Al espacio y el tiempo. Ese conocimiento va a ser válido en cualquier espacio, en cualquier tiempo. Ahí está, validez universal, ¿no? Su validez, o sea, verificarlo. Verificar, que podemos verificarlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Y va a seguir siendo verdadero ese conocimiento. El necesario, en cambio, hablamos de una necesidad lógica. Lógica, no tiene nada que ver con la experiencia acá. Lógica, ¿ya? Cuando dice acá, tiene que ser así y no puede ser de otro modo, ¿no? O sea, es como un principio lógico, es como esta suma matemática que les dije, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. No puede, es imposible que sea de otro modo, imposible que sea de otro modo. No es como que yo diga, pues, ese libro tiene 100 hojas, ¿ya? Tiene 100 hojas ese libro. Eso no es imposible que deje de ser así. O sea, ese libro, nosotros podríamos decir, ese libro no tiene 100 hojas. Ahora, ¿eso puede pasar? ¿Podrá pasar que un libro no tenga 100 hojas? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí, puede pasar, entonces no es necesario, ¿cierto? Ese conocimiento no es necesario. En cambio, cuando yo digo 1 más 1 es igual a 2, ¿podrá pasar de otro modo? ¿Podrá dejar de ser así en algún momento? ¿Podrá ser que de acá a 10 años 1 más 1 sea igual a 3 o a 4 o algo distinto? No, ¿cierto? Siempre tiene que ser así. Es imposible que sea de otro modo. Mientras que cuando yo digo 1 más 1 igual a 2, pues no es posible que sea de otro modo. Siempre va a ser así, ¿ya? Entonces entendemos esto, necesario y universal. Necesario porque siempre va a ser así. Nunca es imposible que sea de otro modo. Sería absurdo que sea de otro modo. Y será universal cuando esa supuesta verdad, bueno, esa verdad, ese conocimiento que se dice, se puede verificar en cualquier lugar, no siempre, y en cualquier lugar, o sea, todas partes, y en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento en el tiempo, siempre, ¿ya? Espacio y tiempo, ¿ya? Hace referencia al espacio y el tiempo acá. Acá validez universal, acá necesidad lógica, ¿no? Lógica y universal, ¿no? Lógica, algo formal,
Universal se refiere a espacio-tiempo, algo que sucede en los hechos, ¿no? ¿Ya? Lógica se refiere a que es un conocimiento formal, ¿ya? Hagan esa diferencia también. Y en cambio acá cuando hablamos de validez, ¿ya? La validez universal, hablamos de algo que sucede en algún lado, ¿no? En algún momento, ¿ya? Algo que se puede verificar, ver, comprobar. Bien, y aquí se puso dos ejemplos, ¿ya? Otros ejemplos más para poder verificar esto, para poder notar esto. El todo es mayor que la parte, ¿no? Eso es un conocimiento necesario y universal. Claro, necesario, ¿no? El todo tiene que ser mayor a la parte, no puede ser al revés, no puede ser de otro modo, no puede, es imposible, ¿no? Necesario. Y eso de que el todo es mayor a la parte lo podemos comprobar en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Con las cosas, por ejemplo. O el universo, ¿no? Alguna parte del universo, el hombre es una parte, el universo es todo. ¿Me dejo entender? Siempre las partes son menores, o bueno, al revés, el universo, el todo es mayor a sus partes. Es muy obvio, ¿cierto? Muy lógico, pero a pesar de eso hay que notar esos detalles, ¿ya? Todos los cuerpos son extensos, claro, todo cuerpo tiene una extensión, ¿no? Es imposible que un cuerpo no tenga extensión, imposible, necesario, ¿no? Y por lo tanto también esto lo verificamos en todos lados, ¿no? En cualquier momento y en cualquier lugar lo podemos verificar, que un cuerpo siempre va a tener extensión. Ahí está su necesidad y porque es universal también. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya hablamos del innatismo, la razón, el origen del conocimiento, ¿cierto? Necesario y universal, la diferencia que hay entre ellos dos y algunos ejemplos que se notan a simple vista que son necesarios y también universales, ¿no? Que no pueden ser de otro modo. Bien, muchachos, nos quedamos hasta aquí entonces, ojalá que hayan entendido. La siguiente clase sería el empirismo y sería bueno tal vez que repasen un poco de ello, ¿no? El empirismo, que es la siguiente clase ya. Hasta luego, cuídense mucho.